acá. Estamos listos. Ya arrancamos. Bueno, bienvenidos muchachos. Esta es la transmisión en directo, el Live Week de Formarte para el área de física. Vamos a tener aquí diversos ejercicios con los que vamos a estar repasando, practicando, pero sobre todo adquiriendo técnicas para con el análisis de la información automáticamente tener la respuesta correcta, que va a ser lo más importante. La clave siempre va a ser, atención a esto antes de empezar a hacer ejercicios. La clave siempre va a ser, ¿qué te están preguntando? ¿Cuál es la pregunta que tenemos en cada punto? ¿De acuerdo? Porque una cosa es el enunciado completo y otra muy distinta es la pregunta como tal. ¿Qué información te están dando a ti? Y cómo en tu mente vas a establecer un plan de acción para poder responder rápido. Algo sí te prometo. Vamos a tratar de que en ningún ejercicio utilicemos allí lo que va a ser para nosotros fórmulas. Vamos a interpretar, razonar, lo que sería la competencia de física que se necesita, que es la explicación de fenómenos, el uso comprensivo del conocimiento científico, ¿ok? Yo voy a estar pendiente también de sus preguntas, de sus comentarios. Aprovechen full el chat directo para conversar con respecto a cada ejercicio. Lo vamos a hacer muy práctico y voy a ir colocando el enunciado de este primer ejercicio. Vamos a darle unos segunditos para que ustedes allí lo lean, lo interpreten y luego vamos resolviendo, ¿de acuerdo? Entonces, atentos allí, vamos con la primera pregunta, con el primer enunciado. Bienvenidos sean todos acá al Live Week de Formarte para Física. Ahí tienen la primera pregunta. Ok. ¿Estamos ya listos? Vamos a empezar a resolver acá nuestro ejercicio. Observen que la pregunta es importante como siempre. Nos dicen, con base en la información dada, ¿de qué se tiene certeza? ¿Ok? ¿Qué es lo que es 100% seguro para nosotros? De todo lo que nos están mostrando, al final, al principio, daremos básicamente allí lo que sería la información. Mira que el gráfico prácticamente es lo más importante, ¿ves? Prácticamente el gráfico es lo más importante, tendríamos que interpretar. Es un gráfico de distancia en función del tiempo, ¿de acuerdo? Un gráfico que te está dando información de distancia en función del tiempo. Ahora, vamos a ver. La opción A nos plantea, el joven adquiere la mayor velocidad de su recorrido en el tramo 0A, desde O a. La mayor velocidad. Si el gráfico es distancia en función del tiempo, aquí hay algo importante con respecto a la velocidad. La velocidad para nosotros al final va a ser la inclinación de esa recta. Mientras más inclinada sea, mayor velocidad va a tener. Dependiendo si va subiendo o bajando, la recta va a ser si va en un sentido o si va regresando. Entonces para nosotros allí es importante tener eso presente. Ahora, mira que si este para nosotros es el punto A, en el gráfico este es el punto A, esto es el punto B, esto es el punto C, este es el punto D, tratando de hacer una representación de lo que se vio ahorita en el enunciado. Observen, porfa, que la inclinación que se tiene desde el punto C, la inclinación de esa recta
Al final es más acostada, por así decirlo, que la recta AB. Entonces, están detalle técnico, vamos a resolverlo rapidito. Vamos a probar a ver si ya para el micrófono ustedes escuchar súper bien. Si no, vamos a hacer un momentico un cambio de micrófono. Listo. Probando, listo. Ya regresamos por acá. Ya resuelto el inconveniente con el micrófono. Ya estamos aquí nuevamente con la transmisión. Se escucha perfecto, ¿cierto? Bueno, son cosas que pasan. Estamos aquí ya. Continuamos con este ejercicio. Listo. Ahora bien, muchachos. Resulta que en esta situación te están pidiendo qué es lo que a ti te da completamente seguridad. Mira que te dice, el joven no quiere la mayor velocidad de su recorrido en el tramo 0A, desde OA, no es cierto. ¿Por qué? Porque esta recta tiene una que si la comparamos desde A hasta B, ella es mucho más inclinada. Quiere decir que la velocidad es mayor en este tramo. En este tramo tiene mayor velocidad. De otra manera también lo puedes analizar. Mira que entre 20 y 30 segundos aumentó mucho más rápido entre 20 y 40 metros que entre 0 y 20 segundos. Entonces allí sabemos ya que la velocidad mayor está entre A y B. Después dice, el joven adquiere la menor velocidad en el tramo AB. Eso es falso, porque te están pidiendo la que tiene mayor velocidad. ¿Listo? Entonces, analizando cada una de las alternativas, vamos a ver la opción C. El joven nunca se detuvo entre A y D. Observen por favor entre el punto C y el punto D. Tienes una línea horizontal. Entre el punto C y el punto D, aquí hay una línea horizontal. Y si el gráfico es distancia en función del tiempo, ahí hace referencia a que en ese punto la velocidad es igual a 0. Si estás a la misma distancia durante 10 segundos, no te mueves. Entonces allí, atención a esto, cuidado. Si no es la opción A, si no es la opción B, si no es la opción C, por lógica, tiene que ser la D. Máximo vamos a probar con 3 alternativas. Sin embargo, como aquí estamos analizando, interpretando y aprendiendo algunas cosas claves de la parte de física, observen que efectivamente la opción D es cierta. La magnitud de la velocidad en el tramo AB es mayor que en BC. Entonces allí también depende lo que es la inclinación de la recta que nosotros vamos a ir teniendo. ¿Listo? Entonces ya tenemos resuelto cuál sería la respuesta para esta pregunta. Estamos leyendo también sus comentarios para que vayan haciendo sus preguntas, sus inquietudes. Y vamos a ir teniendo entonces el enunciado de la segunda pregunta. Vamos a tener allí cuál sería esa segunda pregunta. Tiene que ver también con un poco de la parte de cinemática, que es lo que nos está planteando. Atención aquí que cuidado con el análisis de lo que es la gravedad. Lean por favor el enunciado. Ya vamos a iniciar por acá la explicación. ¿Ok? Listo. Vamos a ir entonces aquí viendo qué nos están preguntando. Están comentando allí opción C, opción A, opción A. ¿Ok? Vamos a ver, tenemos ahí algunas alternativas, ¿cierto? Entre la A y la C están comentando ustedes. El gato cae de un árbol, esperemos que al gato no le pase absolutamente nada, y toca el suelo al cabo de 10 segundos.
Si el gato se deja caer y toca el suelo al cabo de 10 segundos, la pregunta es cuál es la velocidad vertical que experimenta al final de la caída. Suponiendo que nosotros estamos acá arriba, si nos dejamos caer, en ese punto nuestra velocidad es cero. ¿De acuerdo? Estamos dejándonos caer. Si al cabo de 10 segundos llega aquí al suelo, al pasar 10 segundos, hay algo importante que tú tienes que tener presente. La aceleración de gravedad. La gravedad es la que a ti te hace mover en el eje vertical. Pero, ¿cuánto vale la gravedad? Aproximado. Hay que tener cuidado con la forma en que decimos las unidades de la gravedad. Mira, la aceleración de gravedad sería para nosotros aproximadamente 10, ¿sí? Pero cuidado con la unidad. Sí, yo lo voy a escribir un momentico así, mira. Metros por segundo cada segundo. Vean que no dije metros sobre segundos al cuadrado. Cuidado con esto. Muy bien lo que están escribiéndola por allí en los comentarios. Súper. La vamos a redondear a 10. Normalmente es 9.8, el aproximado, de hecho. Y se va a redondear a 10. Pero lo que más me importa es para que tú entiendas este ejercicio es lo que significa la unidad. Esto no es metros sobre segundos al cuadrado. No. Esto realmente la gravedad, que es la aceleración, es cuánto varía la velocidad con respecto al tiempo. Esto realmente viene de que yo te diga 10 metros sobre segundo cada segundo. Entonces observen por favor esto que es importante. La aceleración de gravedad por cada segundo que transcurre aumenta 10 metros sobre segundos. Que si tú haces aquí la ley de la oreja, metros por uno quedan metros y segundo por segundo quedaría segundos al cuadrado. Pero entonces allí, básicamente, mira que lo que te quiero decir es que por cada segundo, en un segundo, la velocidad va a aumentar 10 metros sobre segundos. ¿Cuánto tendríamos nosotros de velocidad cuando pase, no un segundo, sino cuando pasen 10 segundos, que fue cuando el gato llegó al suelo? Si quieres puedes hacer una regla de 3, pero por lógica dices, si en un segundo son 10, en 2 segundos son 20, en 3 segundos son 30, en 10 segundos tienen que ser 100. Entonces, cuando pasen 10 segundos cayendo con esa aceleración de gravedad, ya tú tienes que tener 100 metros por segundo de velocidad al momento de llegar al suelo. Y esa es una velocidad muy alta. Entonces, atentos a eso, que la respuesta aquí sería la opción C, que son 100 metros por segundo, por dos razones. Una, el gato se cae, velocidad inicial 0. Dos, la cantidad de tiempo que transcurrió hasta que el gato llegara al piso es de 10 segundos. Por ello, como son 10 segundos y por cada segundo tú aumentas la velocidad de 10 en 10, por eso son directamente 100. ¿Listo? Entonces, atentos con eso. El tiempo aquí es el que me define los 100 metros por segundo que nos dio como respuesta. Si la pregunta fuera al cabo de 6 segundos, la opción correcta sería la D. Si la pregunta fuera al cabo de 2 segundos, la respuesta sería la B, que es 20. Entonces ahí tú tienes que tener presente que todos esos elementos están relacionados entre sí y la gravedad, lo que quiero que te quedes aquí en esta parte, la gravedad no es metros sobre segundo al cuadrado, no, es metros por segundo cada segundo que transcurre, lo que es la aceleración. ¿Listo? Entonces allí, para que tengan eso presente, directamente tú puedes saber, mira, se dejó caer algo, si se deja caer algo a cierta altura y tú dices, pasaron 15 segundos para que llegue al piso. Si pasaron 15 segundos a que llegue al suelo, si se dejó caer, ya automáticamente la velocidad con la que llegó al piso, 15, lo multiplicamos por 10 aproximado de la gravedad y ya automáticamente eso nos daría a nosotros cuál es la velocidad con la que llega al piso. Pero ¿cómo podemos saber nosotros a qué altura se dejó caer algo? ¿Cómo podemos saber nosotros a qué, sí, la altura, ya sabemos cómo calcular la velocidad, pero desde dónde se dejó caer? Eso lo vamos a resolver en un siguiente ejercicio para que vean qué nos están preguntando acá. Entonces continuamos acá con la pregunta, con el planteamiento que vamos a utilizar para la pregunta 3, 4 y 5. Atención por favor.
Yo creo que las matemáticas lo más maravilloso que tienen es que permiten modelar y organizar cualquier contexto en el que uno trabaje. La recomendación que le doy a los estudiantes al preparar las pruebas estandarizadas es que estén muy tranquilos. Y estoy aquí para acompañarlos a todos ustedes en formarte con los más tesos. Los voy a invitar a que durante la prueba, ya que se han preparado durante tanto tiempo y se han preparado con nosotros, ustedes confíen. Excelente, muchachos. Ya tuvimos allí un planteamiento previo, mientras que van leyendo ahí la pregunta 3. Lo voy recordando. Vean que dice que se desea medir la altura de un edificio, para lo cual se desea medir la altura de un edificio, para lo cual se sube hasta la azotea y hay dos acciones. Entonces se deja caer libremente la pelota y mide el tiempo que se demora en llegar al suelo. Y por otro lado, lanza una pelota de tenis horizontalmente con una velocidad constante y mide el tiempo que demora en llegar al piso. ¿De cuál de las dos opciones, cuál le sirve para lograr su objetivo? La primera opción, que era dejar caer libremente y ya, o la segunda opción, que era lanzar la pelota horizontalmente con una velocidad constante para medir el tiempo. Bueno, entonces, allí vamos a ver lo siguiente. Yo voy a ir dibujando acá las dos opciones que se plantean. Entonces, la primera opción dice, dejo caer la pelota libremente. Yo aquí tengo un dibujo referencial de un edificio, entonces observen por favor esto. La primera, imaginemos que estamos acá y dejamos caer la pelota libremente hasta que veamos cuánto tiempo tarda en llegar al piso y poder conseguir cuál es la altura del edificio. Pero vean que lo que se busca aquí es, se quiere medir la altura del edificio. La primera opción era dejar caer libremente la pelota y medir el tiempo que se demora en llegar al suelo. Y la otra era lanzar una pelota horizontalmente. La otra era ubicarse acá y lanzar una pelota horizontalmente. ¿Será que ambas nos permiten medir el tiempo y el tiempo será igual, diferente? Aquí hay algo importante que hay que tener presente a nivel físico. Recuerden que la física, en el fondo, lo que nosotros necesitamos para que nos vaya bien en estas pruebas es la explicación de un fenómeno, el uso comprensivo de lo que es nuestro conocimiento científico. Te pregunto yo algo a ti. ¿La gravedad cómo afecta? ¿A nivel horizontal o a nivel vertical? La gravedad no afecta en nada de manera horizontal. ¿Cómo sería la trayectoria? ¿Cómo sería la trayectoria de la pelota cuando se deja caer? La trayectoria de la pelota cuando se deja caer automáticamente para nosotros sería una línea recta. Vamos a suponer que esto es una línea recta. Entonces tendríamos allí para nosotros una única línea recta. Sería la trayectoria de la pelota. El detalle está en qué es lo que sucede con la velocidad vertical. Vamos a analizar esto. Atención. Verticalmente, la pelota cada vez que va bajando aumenta su velocidad, su componente vertical. ¿Qué sucede en la parte horizontal? En la parte horizontal no pasa nada. A nivel horizontal, voy a escribirla aquí abajito, la velocidad en Y va a ir aumentando y la velocidad en X es igual a 0. En X no hay movimiento. En el eje horizontal no hay movimiento. Entonces aquí tú te das cuenta de que sí, la velocidad en Y va aumentando y en X da 0. Ok, pero ¿qué pasa si se lanza horizontalmente la pelota? ¿Cuál sería la trayectoria? Dependiendo de la velocidad con la que se lanza, la trayectoria sería media parábola. La trayectoria sería prácticamente media parábola. Pero hay algo importante. Vean que se lanzó la pelota horizontalmente,
con una velocidad constante. Esa velocidad constante es esta velocidad que tenemos aquí inicialmente. Vamos a llamar a esto el Bx1 y aquí velocidad x2. Esa velocidad que tiene horizontalmente, la gravedad nunca la va a afectar, porque la gravedad afecta es en el sentido vertical. Entonces, si quisiéramos hacer un dibujo referencial acá, en este punto, si la pelota iba acá, la velocidad sigue siendo la misma en X. En X no pasa nada, la gravedad no la afecta. Aquí sigue siendo lo mismo, la gravedad no la afecta. Aquí en X, en el eje horizontal, aquí sigue siendo la misma, la gravedad no la afecta. De hecho, cuando llega al piso, en X la gravedad no la afecta y sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que sucede en Y? En el eje vertical sí hay algo que está involucrado, que es la gravedad. Aquí cuando se va despegando, la velocidad en Y empieza a ser más grande. Vean, el tamaño de mi vector hace referencia al tamaño de la velocidad en Y que va teniendo. Se va haciendo cada vez más grande. Ahora bien, sí, esta pelota cae mucho más lejos que esta que cae en la base del edificio. Eso es verdad. No importa en dónde cae. Lo que sí importa es en cuánto tiempo tardan las dos en llegar al suelo. Si tú te ubicas aquí con un amigo tuyo, un compañero, un primo, un hermano, y uno deja caer la pelota y el otro la dispara horizontalmente, ambas al mismo tiempo se llega a dejar caer y la otra se dispara horizontalmente con una velocidad constante, adivina qué, las dos pelotas caen al suelo en el mismo instante de tiempo. Estoy diciendo instante de tiempo, no estoy diciendo a la misma distancia horizontal, ¿de acuerdo? Y al final ambas estaban a la misma altura. Si ambas caen al mismo tiempo, por estar a la misma altura, ambas opciones te permite a ti, según la pregunta que tenemos, te permite a ti lograr el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Medir la altura del edificio. Entonces, para nosotros, atención a esto. Resulta que cuando nosotros queremos medir la altura de un edificio, hay una única expresión matemática que es la que se utiliza acá, que es para la altura en Y, que está relacionado con la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, atención a esto. Esta velocidad inicial que está acá es la velocidad inicial en el eje Y. ¿Ok? Aquí esta expresión matemática que yo acabo de escribir no tiene nada que ver con el eje horizontal. Esto está único y exclusivo con el movimiento vertical. Cuando hablamos de cinemática, tenemos expresiones para el movimiento vertical y tenemos otros para el movimiento horizontal. Esto no depende para nada de lo que pasa en el eje horizontal. Entonces observen esto. La primera que se deja caer, la velocidad inicial es 0. Es decir, que si esto es 0 por un tiempo, este término al final desaparece. Y la altura del edificio solamente depende ¿de quién? De la gravedad y del tiempo que tarda en caer. En esta ecuación, en esta situación que se deja caer. En la otra al principio la pelota fue disparada de manera horizontal. No hubo ojo, todo cambia si se dispara con un ángulo de inclinación. Si se dispara con un ángulo de inclinación tienes una parte vertical y una parte horizontal. Pero aquí se disparó, como dice el enunciado, de manera horizontal. Esa pelota va a empezar a caer. Al final en Y, la expresión matemática que teníamos acá sigue siendo la misma. En el eje vertical no había velocidad inicial. Y vean que solamente depende de la gravedad y del tiempo. Si ambas caen al mismo tiempo, una cae en este punto y la otra acá, y tardan lo mismo, por más que el movimiento sea diferente, por ser el mismo tiempo, ambas, y la gravedad que yo sepa es la misma, ¿o no? Entonces ambas me van a permitir a mí conseguir la altura del edificio, que sería el valor que vamos a tomar con el eje Y. Mira que no vamos a sustituir ecuaciones ni nada, lo único que voy a escribir acá es cuál es la que estamos tomando en cuenta, pero el análisis del ejercicio es para entender que ambas te permiten a ti encontrar cuál es la altura del edificio, por el hecho de que las dos caen al mismo tiempo al suelo. Porque las dos caen al mismo tiempo al suelo, es que nosotros podemos concluir
que podemos utilizar las dos opciones para lograr el objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta correcta en este ejercicio, ¿cuál sería? La opción C. Ambas opciones permiten lograr ese objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos acá analizando esta situación. Tenemos otras dos preguntas para lo que es este lanzamiento. Entonces, al emplear la segunda acción, ¿ok? Al emplear la segunda acción, ¿se puede hallar la altura del edificio a partir de qué? Entonces mira que allí nos están diciendo de forma verbal cuál es la expresión matemática que nos permite a nosotros conseguir la altura del edificio. ¿Ok? Ahora bien, recuerden que este no se le podría llamar tiro parabólico como tal, sino semiparabólico, porque es la mitad de una parábola. Parabólico es cuando tú tienes un lanzamiento de proyectil desde la horizontal y lo lanzas con un ángulo de inclinación. Aquí como se lanzó de manera horizontal, ella lo que va a hacer es buscar caer. Entonces es semiparabólico porque es la mitad de la parábola, ¿ok? Para que tengan eso ahí presente. Ahí en la pregunta, observen que nos están dando básicamente diversas situaciones. Vean que en la opción A, la relación entre distancia y tiempo para la aceleración igual a 0. La mitad del producto entre la gravedad y el tiempo medido al cuadrado. La relación entre la distancia horizontal y el tiempo medido al cuadrado. Velocidad horizontal multiplicada por la gravedad sobre la distancia horizontal. A ver, muchachos, no necesitamos ser herederos de Albert Einstein acá, ni el nieto de Stephen Hawking para responder este ejercicio. Con lectura crítica y análisis científico, podemos llegar al resultado aquí de este ejercicio. Si usted quiere la altura del edificio, de hecho aquí está el gráfico, el dibujo que nos va a representar eso. Si usted quiere la altura del edificio, te pregunto yo, la relación entre la distancia y tiempo para una aceleración igual a 0. Que yo sepa, la pelota está cayendo. Que yo sepa, no hay un switch, un interruptor para apagar la gravedad. Recuerden que la gravedad es la aceleración en el eje vertical. Entonces ahí tú dices, la opción A no tiene sentido, porque la aceleración jamás va a ser igual a 0. Entonces, por más que digan relación entre distancia y tiempo, pero aceleración igual a 0, eso es para un movimiento rectilíneo constante, uniforme. Aquí tú tienes algo que va acelerado por la gravedad, entonces la opción A se puede descartar automáticamente. Si tú haces un análisis de cada alternativa para descartar, no necesitas ir en orden, tú puedes también ir alternando opciones. Por ejemplo, voy a saltar a la C. La relación entre distancia horizontal y el tiempo medido al cuadrado. Entonces ahí yo te pregunto, si básicamente lo que estamos buscando es la altura del edificio, ¿qué tiene que ver aquí la distancia horizontal? ¿Qué tiene que ver aquí la distancia horizontal que recorrió con la altura del edificio? Eso no tiene ni pie ni cabeza, ¿cierto? Entonces ahí esa se descarta también. Mira la D. Velocidad horizontal. Vean las palabras que se utilizan en cada opción. Velocidad horizontal multiplicada por la gravedad sobre la distancia horizontal. Tú quieres altura del edificio. Tú no quieres estar relacionando aquí velocidades horizontales, distancias horizontales. Eso no tiene sentido. La B, miren lo que dice. La mitad del producto entre la gravedad y el tiempo medido al cuadrado. Eso es como lo que dice la filosofía moderna. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, y son dos cosas distintas. Verbalmente hablando, hay que tener cuidado cómo se expresan para que sea lo mismo que una ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, vean esto. Si la opción B nos dice básicamente la mitad del producto entre la gravedad y el tiempo medido al cuadrado, vean la traducción, vean por acá. ¿Recuerdan que esta era la expresión que yo les comenté desde un principio para hacer la cuenta? La velocidad inicial, como se lanza horizontalmente, la velocidad inicial en Y, que sería de manera vertical, es 0. Por lo tanto, este término se anula. La altura, entonces, al final, se puede representar como 1/2 de G por T al cuadrado. Ahora, ese negativo
aquí se puede colocar negativo o positivo dependiendo de un sistema de referencia. Vamos a ignorar ese negativo por un momento porque al final una altura es una distancia, no existen distancias negativas y por ende lo vamos a tomar como un valor absoluto, como que al final es una distancia y el signo solamente me está dando una dirección. ¿De acuerdo? Vamos a quedarnos sin el negativo. Esta expresión que tú ves acá es lo mismo a lo que dice la opción B. Miren que la opción B textualmente dice lo siguiente. La mitad del producto entre la gravedad y el tiempo medido al cuadrado. En ese orden, miren, la mitad de quién? Del producto, una multiplicación. La mitad del producto de la gravedad y el tiempo medido al cuadrado. ¿Quién está al cuadrado? El tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, allí observen, porfa, que colocar el 1/2 así o así, al final es lo mismo. Y esto también es algo importante que tú tienes que tener presente para lo que son las pruebas estandarizadas. Tú no necesitas de lleno tener toda un formulario en la mente. Al final, las fórmulas se nos van a escapar. Lo que tú necesitas es tener la capacidad de razonamiento. Mira que sin detectar que era la B, las demás se descartan y nos hicieron llegar a la opción B. Pero si tú manejas las expresiones matemáticas, que son las fórmulas que permiten resolver estas cosas, ya tú puedes detectar que en la opción B lo que están diciendo es esto. Entonces la altura del edificio se consigue con la gravedad, el tiempo, se multiplican, pero el tiempo hay que elevarlo al cuadrado y luego se le saca la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, con esto sale automáticamente este ejercicio. Miren que hasta ahora no me he puesto ni a meter número, ni hemos usado calculadora, ni hemos aquí hecho 10.000 despejes. No, la física es interesante, solamente lo que hay que hacer es leer bien, interpretar, razonar científicamente para hacer una descripción de un fenómeno científico. ¿Listo? Entonces, teniendo ya ese presente, lo que vamos a hacer es, aquí, la siguiente pregunta. Yo creo que ya con lo que hemos analizado, tú ves la pregunta siguiente y ya vas a tener cuál es la respuesta. Esta va a ser muy rápido, así que vamos entonces. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, si denotamos con TA y TB los tiempos que tardan en caer las pelotas A y B respectivamente, ¿es correcto afirmar qué? ¿Qué es correcto afirmar? ¿Los tiempos son iguales? ¿El tiempo A es menor que el tiempo B? ¿O que el tiempo A es mayor que el tiempo B? ¿O que el tiempo B es 2 veces el tiempo A, como dice la opción D? Excelente. Si usted está prestando la atención a este en vivo, ese ejercicio tenía que darle de una. Y eso pasa mucho en la prueba. Cuando te dicen, responda la pregunta 5 a la 10 con la siguiente información, es probable que ya tú, el análisis que hiciste previamente, te sirve para responder preguntas más adelante. Por eso tienes que tener presente en todo momento toda la situación. Recuerden que la primera situación era dejar caer la pelota de manera una caída libre y la otra era lanzarla de manera horizontal, ¿ok? Pero nosotros llegamos a una conclusión previa. La conclusión previa era que los tiempos en ambos casos eran el mismo. ¿Por qué eran el mismo en ambos casos? Vamos a recapitularlo por si acaso. Por si acaso hay personas por ahí que nos están comentando otra opción diferente a la A. Vean esto. Si la altura del edificio depende única y exclusivamente de esto, que cuando mucho, si tú no te sabes la fórmula de la altura del edificio para responder esta pregunta 5, con la pregunta 4, ya te la daba también el ejercicio. O sea, el ejercicio ya te estaba diciendo cuál era la expresión. Mira que la altura del edificio depende de la gravedad y del tiempo. La primera pelota se dejó caer. En el eje horizontal no pasa nada. En el eje horizontal la velocidad no se modifica, no sucede nada. Y la otra que se lanzó de manera horizontal, la velocidad en X es la que hace que ella avance en ese eje de manera constante. Pero en el eje Y, lo que tarda en caer al suelo, la gravedad hace su trabajo igualito, independientemente de que se haya dejado caer o se haya lanzado horizontalmente con velocidad constante. Pilas.
No me vengan a decir, no, que la pelota de tenis tiene un motor, entonces ese motor le hace una aceleración horizontal. Nada de eso. O Angry Birds, que tú lanzas ahí el pájaro ese y llega allá y a veces haces cualquier cosa. No. Aquí simplemente la pelota se lanzó de manera horizontal. Esa velocidad horizontal sigue siendo la misma en todo momento. El tiempo de las dos es exactamente el mismo. Fuese diferente los tiempos si aquí no se lanzaba de manera horizontal, sino con un ángulo de inclinación. Si aquí se lanzaba con un ángulo de inclinación, los tiempos sí varían. O aquí con un ángulo de inclinación menor, por ejemplo. Los tiempos de inclinación varían y no son iguales. Son iguales porque una se dejó caer y la otra se lanzó constante de manera horizontal. Quiero que eso quede súper claro. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ahí ya la pregunta 5, el análisis respectivo. Vamos a ver de qué se trata la siguiente pregunta. Espero que estén allí aprovechando al máximo esta transmisión que la estamos creando con mucho cariño para todos ustedes. Vean que la pregunta 6 ya cambiamos de tema. Estamos ya con otro tema básicamente que sería de dinámica. Por ahí estamos viendo también que si nos están preguntando que si tuviera inclinación, que si tendrían el mismo tiempo. La respuesta es que no, el tiempo no sería el mismo. Si la que se lanzó horizontalmente le damos alguna inclinación, los tiempos cambian. Ya todo varía, ¿ok? Depende del ángulo de inclinación para saber cuál sería el tiempo. Ya sería mucho más avanzado, entonces la explicación detalladita también se consigue directamente acá mismo en el canal de YouTube, ¿ok? Entonces, vamos aquí con esta pregunta 6. ¿Ok? Lean por favor el enunciado, qué es lo que hace referencia. Ahorita les voy a transmitir qué es lo más relevante en esta parte, qué necesitas tú tener presente. The Final Countdown. El año termina, pero no la oportunidad de saber inglés. Niveles A1 y A2. Inicio de clases 17 de noviembre. Incluye acceso a la plataforma Oxford. Aprende inglés en 9 meses con los más tesos. Llámanos 300-557-0054 o ingresa a englishtraining.edu.co. Listo. ¿Cómo les fue, muchachos? A de Ave María, B de bendita, C de Cristo, D de Diosito. ¿Cuál será? Ahí tenemos 4 opciones de respuesta. La pregunta siempre es lo más importante. Pilas con eso. La velocidad del sistema mostrado en la figura es constante. Eso es clave. Por lo cual la relación que debe existir entre la masa 1 y la masa 2, ¿cuál debe ser? Una relación entre las dos. Para que eso sea constante, aquí hay que tener presente algunas cositas. ¿Listo? Este tema es dinámica. Y la dinámica es la que se encarga de estudiar las fuerzas dentro de un sistema. En otras palabras, ¿qué es lo que ocasiona el movimiento? El análisis de las fuerzas. Entonces aquí están involucrados lo que son las leyes de Newton.
La sumatoria de las fuerzas tiene una representación, la ley de Newton, que está automáticamente usada en nuestra vida cotidiana, que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Entonces, es 0 si la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, la sumatoria de las fuerzas tiene que dar 0. ¿Por qué tiene que dar 0? Porque es que legalmente, la sumatoria, voy a poner aquí un símbolo que significa, es un sigma, una letra griega, la sumatoria de todas las fuerzas que están dentro de un sistema, todas ellas tienen que dar la masa por la aceleración. ¿Ok? Entonces ahí, atención a esto, si la sumatoria de la fuerza es masa por la aceleración y en el ejercicio nos están diciendo a nosotros, la velocidad del sistema es constante, si la velocidad es constante, la aceleración es 0. Si la aceleración es 0, multiplica eso por la masa, que no es 0, por 0 se anula. ¿Y eso qué significa? Que si este término es 0, la sumatoria de las fuerzas que nosotros vamos a tener aquí es 0. ¿Esto para qué nos va a funcionar a nosotros? Vamos a ver. Observa por favor esto. Aquí hay también una ley de Newton que se llama acción y reacción. La fuerza que se ejerce en un sentido va a tener una reacción igualita pero en sentido opuesto, dijo por allá Sir Isaac Newton. Pero para nosotros es que si tú a un amigo le das por la cabeza, él no se va a quedar quieto y va a reaccionar. Entonces hay una acción y una reacción, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? Resulta, muchachos, que esta masa está siendo jalada por una cuerda hacia arriba. Pero la polea va a sentir la misma fuerza jalándola a ella hacia abajo. Esas dos flechitas que estoy colocando son dos fuerzas que son iguales en sentidos opuestos porque es la acción y reacción. Pero, ¿qué sucede? Este tipo de poleas para nosotros, en este tipo de ejercicios, se le conocen como poleas ideales. Poleas ideales que no tienen masa. Sí, ellas son así como de Wakanda. No tienen masa, son ultra tecnológicas. No tienen roce. Ellas están ahí como que para hacer que eso gire y ya. Entonces, esta fuerza que se siente acá va a ser exactamente esta misma que se siente acá. Entonces, si yo llamo a esto la tensión de la cuerda, esta y estas dos son iguales. Y si esta es igual a esta, pero en sentido opuesto, en módulo, ignorando signos y sentidos, miden lo mismo. Entonces esta también es lo mismo. ¿Qué sucede? Ambas masas están jaladas hacia arriba con la misma tensión. Ya por ahí eso es algo clave para nosotros. Si la velocidad es constante es porque la aceleración es 0. Entonces aquí esto tiene un peso, lo que es M1 multiplicado por G. Y esta tiene otro peso, que es M2 multiplicado por G. Recuerden que una cosa es la masa y otra cosa es el peso. Si yo te digo a ti, te montas en una báscula, en una balanza, y mides 72 kilos, esa no es tu peso, esa es tu masa. ¿Tú quieres tu peso? Multiplica eso por la gravedad. Entonces cada vez que uno va a comprar algo por allí en la calle, no estás comprando algo que tenga un peso en específico, sino que tenga una masa en específico. A nivel científico, pilas con eso, ¿ok? Entonces, para que esto sea 0, aquí ellas dos se tienen que equilibrar de cierta forma. Entonces las masas tienen que tener al final la misma cantidad. Porque en el fondo, la suma de estas dos fuerzas, mira que la tensión apunta hacia arriba, el peso apunta hacia abajo, tú puedes hacer esto matemáticamente, esto por ser constante tiene que dar igual a 0. Mientras que la otra, la tensión que es la misma menos la masa 2 por la gravedad también tiene que dar 0. Matemáticamente tú lo puedes resolver, pero no es la idea. La idea en este tipo de pruebas es que tú puedas resolver las cosas leyendo, interpretando y razonando. Es por ello que tú aquí, al solamente darte cuenta que si las tensiones son iguales, la gravedad es igual, mira esto, si las tensiones son iguales, la gravedad para las dos es la misma. Para que esto me pueda dar 0, obligatoriamente la masa 1 y la masa 2 tienen que ser iguales. Porque para que esta dé 0 y esta también dé 0, no hay de otra, muchachos, que la masa 1 y la masa 2 sean iguales. Por eso aquí la respuesta correcta es la alternativa D. Para que la velocidad, ojo, velocidad constante en el sistema, pilas con eso, ahí está la clave.
Si la velocidad es constante en el sistema, la aceleración es cero. Por ser aceleración cero, las masas tienen que ser iguales. Con eso cerramos y analizamos lo que es la sumatoria de fuerzas, hablamos directamente de lo que es lo que son las leyes de Newton, tenerlas allí presentes, y vamos a cerrar la transmisión de física con un último ejercicio que tiene que ver con trabajo y energía cinética, energía potencial. Vamos entonces a interpretar el siguiente planteamiento, muchachos, para que allí puedan tener a la mano otro tema importantísimo para ustedes durante esta prueba, que nos va a permitir razonar, que nos va a permitir tener allí unas buenas conclusiones, y con este cerramos nuestra clase. ¿Listo? Ok, muchachos, vamos a ir analizando aquí la situación. Esto tiene que ver con energía mecánica. Vamos a hablar de la energía mecánica en general, de lo que es la energía potencial y la energía cinética. La pregunta es importante. Miren que la condición también es clave. Al llegar a una altura de 1.5 metros al otro lado de la pista, ¿qué se puede afirmar? Entonces allí tú tienes que tener presente lo que es la energía mecánica. Las dos energías que vamos a estar trabajando, con las que vamos a conversar, sería la energía potencial gravitatoria y la energía cinética. La energía potencial gravitatoria depende de, como dice el mismo nombre, de la gravedad, pero también depende de la masa. Lo que es la masa, mientras mayor sea la cantidad de masa, mayor energía potencial tú vas a tener. Sin embargo, la energía cinética depende de la masa y de la velocidad que ésta tenga. Por eso cuando tú dices, no, parte del reposo, una velocidad inicial cero, energía cinética al principio entonces sería cero. Pero si está a cierta altura, sí hay una energía potencial involucrada. Entonces acá, en nuestro dibujo referencial que tenemos aquí, vamos a tomar en cuenta ciertas alturas. Entonces, inicialmente va a estar a 3 metros nuestro patinador, ¿cierto? Y va a llegar al final a unos 4 metros este patinador. Entonces resulta que aquí tú te dejas caer, tienes tu patineta, esto es un dibujo abstracto, tienes tu patineta y te dejas caer. ¿Qué es lo que sucede? Él, al dejarse caer, ¿listo? Porque parte del reposo a una altura de 3 metros, aquí la energía cinética, que vamos a llamar EK, E sub K, sería cero. Pero la energía potencial gravitatoria sí tiene un valor, que es la masa por lo que es la gravedad, por la altura a la que se encuentra. Pero tú no necesitas en el fondo saber de lleno cuál es la expresión para cada una para poder concluir aquí correctamente. Vean que la situación es esta. Atención, vamos a meterle conocimiento, explicación de fenómenos a esto y conocimiento científico. El man se deja caer y viene por acá y a la mitad de la altura, más o menos por acá, que esta altura es aproximadamente 1,5 metros, allí, estando en ese punto, nos hacen una pregunta. ¿Qué podemos afirmar cuando está aquí en este punto? Opción A. Va aumentando la velocidad debido al aumento de la aceleración. Sí. Ahí que yo sepa, no sé, dime tú, que yo sepa, cuando el man va por aquí subiendo, hay algo que la va frenando. Hay algo que lo va frenando porque esa patineta no tiene un motor. Entonces al final, ¿qué te va a ir frenando? La gravedad. Entonces la aceleración de hecho ni siquiera está aumentando. La gravedad se mantiene constante. Entonces esa alternativa físicamente no tiene sentido.
Que la velocidad vaya aumentando es ilógico y que haya un aumento de aceleración también es ilógico. Opción B, va disminuyendo la velocidad debido a la aceleración de gravedad. Esa tiene un sentido físico súper lógico. Que mientras que tú vas subiendo, tú te vas frenando. Atención a esto porque la energía cinética y la energía potencial, cuando hay una conservación de energía, es como una danza perfecta entre ellas dos. Si una disminuye, la otra va subiendo. En matemáticas eso se le conoce como proporcionalidad. Si una va bajando, la otra va subiendo. Y si una va bajando, y eso es una danza. Al final la sumatoria de las dos se mantiene constante cuando hay conservación de energía. Entonces ahí la B tiene todo el sentido. Vamos a ver la C. La energía cinética es mayor a la energía potencial inicial. Aquí tú al principio tenías una altura de 3 metros. A una altura de 1.5 tú vas a tener es la mitad de la energía potencial. ¿Me explico? O sea, si tú tienes una energía potencial inicial a una altura X, cuando estás a la mitad de la altura, tu energía potencial es la mitad. Por ende, allí tú estás teniendo que se reduce a la mitad. ¿Para dónde se fue esa energía? Porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Para dónde se fue esa energía potencial? Para la cinética. ¿Y qué significa eso? Que la cinética y la potencial a la mitad de la altura son iguales. Por ende, es falso que te digan que es mayor. Al final es igual porque estás a la mitad de la altura, que es 1.5 metros. Y por último, la energía potencial es la tercera parte que la energía potencial inicial. No es la tercera parte porque de 3 metros a 1.5 metros apenas es la mitad. Entonces no puede ser la tercera parte, sino la mitad. Por eso, muchachos, la respuesta correcta es la opción B. Va disminuyendo la velocidad debido a la aceleración de gravedad, porque la pregunta hace referencia en ese punto que está a 1.5 metros cuando va subiendo, ¿qué es lo que se puede afirmar? Que va disminuyendo la velocidad entonces debido a la gravedad que está involucrada acá. Y la gravedad siempre va a ser constante. La única forma de que la gravedad varíe es que tú te vayas de la Tierra y estés en otro lado, ¿cierto? Entonces, bueno, esto ha sido todo por la transmisión en directo para física en este Live Week de Formarte. De verdad les deseo muchísimo éxito a todos ustedes allí, que estén con toda la buena energía, la buena vibra este fin de semana, que le den con toda esa prueba. Selecciona en qué área te desempeñas mejor para que vayas tú entonces administrando mejor tus recursos, tu concentración. En lo que tú eres bueno vas a salir mucho mejor. Entonces ha sido un placer para mí, que estén muy bien, un abrazo enorme, se cuidan.